Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, mirando ya a la última hora, pendientes de la victoria de Donald Trump, de la reacción en Europa. Por supuesto, miraremos a cómo influye en el conflicto en Ucrania, les contaremos la versión por parte de la OTAN, la deuda de Kamala Harris y también la última ley aprobada por el presidente ruso Vladimir Putin. Empezamos mirando a Donald Trump, que ha vencido a los Bush, a los Clinton, a los Biden, a los Obama y a todo el establishment de ambos partidos. Está más fuerte que nunca, respaldado por un partido totalmente renovado a su imagen y con la posición de demócratas desmoralizados y derrotados. Trump llegará al poder mejor organizado, con mejor personal y exponencialmente mejor posicionado para dominar su partido y la nación que la última vez. Entre otras cosas, promete ampliar los inmensos poderes de la presidencia con una latitud históricamente ampliada por parte de una Corte Suprema dócil y conservadora. Un nuevo ecosistema mediático conservador centrado en X de lo más va a amplificar el poder de Trump y va a transformar las guerras de información de Estados Unidos. La victoria de Trump fue sorprendente por su alcance. Todos los estados, salvo dos, Washington y Utah, votaron más por Trump este martes que en 2020, es lo que informa Financial Times. También hablamos de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, que se endeudó 20 millones de dólares durante la última semana de su campaña, según varias fuentes. Es lo que apunta el medio político. Christopher Cadelago, jefe de la Oficina de California de Político, escribió en una publicación en X que la campaña de Harris había terminado con al menos 20 millones de dólares en deudas, lo que apuntan dos fuentes familiarizadas con la situación. Dicen que Harris recaudó más de 1.000 millones de dólares y tenía 118 millones de dólares en el banco el 16 de octubre, es lo que agrega Cadelago en su publicación. Un miembro de la campaña de Kamala confirmó a Breitbart News que los informes de que la campaña de Harris tenía una deuda de 20 millones de dólares son reales. Agregó que Jen O'Malley, la directora de la campaña de Harris, supuestamente gastó 1.000 millones de dólares en unos pocos meses. También hay que mirar a la crisis en Alemania. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ha dicho este jueves en una conferencia de prensa que está dispuesto a disolver el parlamento del país si se le solicita. Dice, ahora no es el momento de tácticas y engaños, sino de razón y responsabilidad. Añadía que todos los individuos en puestos de responsabilidad deben estar a la altura de los desafíos que enfrentamos. Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que estaría abierto a que se celebren elecciones anticipadas a principios del próximo año. La oposición, por su parte, pidió que se celebre una moción de confianza a más tardar la próxima semana. La coalición tripartita de Scholz ha tenido dificultades para alcanzar un acuerdo sobre cuestiones clave, lo que llevó al despido del ministro de Finanzas Christian Lindner, cuyo papel ahora sería asumido por el asesor económico de Scholz, George Kukiz. También miramos a Oriente Medio con Estados Unidos, que ha enviado un escuadrón adicional de aviones de combate F-15E a Israel antes del esperado ataque de Irán, que se espera que tenga lugar esta misma semana. Según informaba Haaretz, este jueves han enviado al menos 12 aviones que se suman a los aviones de combate que ya han sido desplegados. Esto ocurre después de que los dirigentes iraníes prometieran represalias por los ataques de Israel del 26 de octubre, que en sí mismos fueron una reacción al ataque con misiles balísticos por parte de Irán del 1 de octubre. A principios de esta semana, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el despliegue de varios bombarderos B-52 Stratofortress 3, aviones cisterna y destructores de la Armada en Oriente Medio. El mes pasado, Estados Unidos envió rápidamente su sistema avanzado THAAD a Israel para reforzar sus defensas antimisiles. Ya hablamos ahora del presidente ruso Vladimir Putin. Ha ratificado este jueves una polémica ley por la que se permite que delincuentes condenados puedan alistarse en las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra, movilización y ley marcial. La ley estipula que los ciudadanos que hayan cumplido sus penas y aquellos que tengan antecedentes penales, prescritos o no, pueden a partir de ahora firmar contratos con el Ministerio de Defensa para sumarse a las tropas rusas en el marco del conflicto en Ucrania. Esto también afectará a aquellas personas imputadas a la espera de ser juzgadas, así como a aquellas que hayan recurrido sus condenas ante la justicia. En este sentido, podrán evitar cumplir sus condenas uniéndose al ejército, una cuestión que ha levantado ampollas entre voces contrarias al Kremlin. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo, pendientes de la última hora y con un nombre propio, con un Donald Trump que ha vencido a todos, a los Bush, a los Clinton, a los Biden, a los Obama y a todo el establishment de ambos partidos. Está más fuerte que nunca, respaldado por un partido totalmente renovado a su imagen y con la oposición de demócratas desmoralizados
y derrotados. Trump llegará al poder mejor organizado, con mejor personal y exponencialmente mejor posicionado para dominar su partido y la nación que la última vez, según reporta el medio Axios. Además, un Trump que promete ampliar los inmensos poderes de la presidencia con una latitud históricamente amplia por parte de una Corte Suprema dócil y conservadora. Un nuevo ecosistema mediático conservador centrado en X de lo más va a amplificar el poder de Trump y transformará las guerras de información de Estados Unidos. La victoria de Trump fue sorprendente por su alcance. Todos los estados, salvo dos, Washington y Utah, votaron más por Trump este martes que en 2020, según informa Financial Times. El panorama general es que la mitad de los estadounidenses que se oponen a Trump no tienen mucho consuelo y aún menos poder federal. La victoria de Trump hizo que el Senado quedara en manos de los republicanos y el Partido Republicano está en camino de conservar la Cámara de Representantes. Precisamente el establishment de la política exterior de Estados Unidos se prepara para una de las mayores reorganizaciones en años, ya que Trump ha prometido tanto renovar la política estadounidense en el exterior como erradicar el Estado profundo, el Deep State, despidiendo a miles de empleados del gobierno. La administración Biden está acelerando los esfuerzos para apoyar a Ucrania antes de que Trump asuma el cargo y espera una transición sin problemas. Un exdiplomático de alto rango dice que es escéptico de que el proceso de transición tenga un gran impacto, ya que el instinto natural del nuevo equipo será arrojar toda la política exterior de Joe Biden a la basura. Un Trump que además lo dejaba muy claro, hablaba de que la era dorada de Estados Unidos ha vuelto. Vamos a escucharle. Es una victoria política que nuestro país nos demandaba. Así que muchísimas gracias a los estadounidenses por el honor que me habéis concedido, por ser el presidente número 57. Muchísimas gracias. Y por todos los senadores lucharé por vosotros. Cada día rezaré por vosotros. Me dejaré mi alma trabajando por vosotros. Haré que Estados Unidos sea próspera de nuevo, porque los niños se lo merecen, lo que vosotros os merecéis. Esta será la era dorada de Estados Unidos. Estados Unidos que se va a enfrentar a una nueva batalla, en este caso la batalla por la información, con Trump que ha derrotado a los principales medios en Estados Unidos. El mes pasado el empresario Patrick Bet-David invitaba a Trump a su podcast donde precisamente le felicitaba por matar a los medios tradicionales. Un Trump que decía: lo hice, estoy muy orgulloso de ello. También fue la clásica grandilocuencia de Trump, que contenía algo más que una pizca de verdad. Si bien el presidente electo puede que no haya acabado personalmente con los medios de comunicación definidos para los fines de este artículo, como periódicos, televisión, radio y similares, la prensa en su conjunto sale de las elecciones del martes con una fuerza mucho menor. El derrumbe institucional de los medios tradicionales se debe en realidad a dos historias entrelazadas: un colapso de su modelo de negocios exacerbado por un colapso de su influencia, cuya magnitud quedó clara en este ciclo electoral. Detrás de todo esto se esconde una creciente sensación entre los estadounidenses de que no se puede confiar en que los medios les digan las noticias que ellos creen que son justas. La pérdida lenta pero constante de influencia de los medios masivos es anterior a Trump y se debe a los obstáculos económicos provocados por la revolución digital y la evolución de las preferencias de los consumidores. Miramos también a Kamala Harris, que no ofrecía el tradicional discurso de concesión, por lo que salía a hablar sin reconocer su derrota. Este miércoles finalmente salió para apuntar ante sus seguidores a que resultado hay que aceptarlo. La vicepresidenta, por cierto, telefoneó a Trump para felicitarle por su victoria y subrayar la necesidad de una transición pacífica. Kamala subrayaba cómo los estadounidenses tienen derechos y libertades que tienen que ser respetadas. Escuchamos las declaraciones de Kamala Harris. Tenemos unos derechos fundamentales y unas libertades que deben ser respetadas. Y continuaremos esta lucha en las votaciones, en los tribunales y en las calles. Y lo haremos también de forma silenciosa. Cómo vivimos nuestras vidas, cómo tratamos a los demás, con respeto y con amabilidad. Cuando enfrente a una persona que no conocemos, les tratemos con cariño, pero siempre con fortaleza,
para ayudar a los demás, para darles una mano, para luchar por la dignidad. Precisamente mirando a Harris, les contamos que la campaña de la vicepresidenta se ha endeudado en 20 millones de dólares durante la última semana de su campaña, es lo que apuntan varias fuentes. Christopher Cadelago, jefe de la Oficina de California de Político, escribió en una publicación en X que la campaña de Harris había terminado con al menos 20 millones de dólares en deudas. Es lo que apuntan dos fuentes familiarizadas con la situación. Dicen que Harris recaudó más de 1.000 millones de dólares y tenía 118 millones en el banco al 16 de octubre, es lo que agrega Cadelago en su publicación. Un miembro de la campaña de Kamala ha confirmado que los informes de que la campaña de Harris tenía una deuda de 20 millones de dólares son reales. Agregó que Jen O'Malley Dillon, la directora de la campaña de Harris, supuestamente gastó 1.000 millones de dólares en unos pocos meses. Los conciertos que la campaña de Harris realizó con celebridades como Katy Perry, Lizzo, Eminem y Bruce Springsteen fueron, según se informa, todos idea de Jen. Dicen que gastó 1.000 millones de dólares en unos pocos meses y que fue idea suya hacer todos estos conciertos. Precisamente miramos también a la campaña de Trump, que ha informado que aceptó la invitación del presidente Biden para reunirse en la Casa Blanca para discutir la transición presidencial. En su discurso para aceptar la derrota, Harris también señaló que habló con el republicano para garantizar una transición pacífica. Aún no se ha anunciado una fecha, pero Steven Chen, director de comunicaciones de Trump, dijo que se llevará a cabo en breve. También señaló que Trump apreció mucho la llamada de felicitación de Biden de este miércoles. También hay que mirar a cómo va a afectar la llegada de Trump a Europa, sobre todo a la ya de por sí frágil economía alemana, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, que podría sufrir los posibles aranceles a los automóviles europeos, mientras que las incertidumbres en torno a las posiciones de Trump sobre la OTAN y Ucrania podrían erosionar aún más la confianza económica en toda Europa. Los analistas esperan que el Banco Central Europeo responda con recortes agresivos de las tasas para contrarrestar estos peligros, con un posible recorte de 50 puntos básicos en diciembre y una mayor flexibilización para el próximo año. También miramos a la reacción de Rusia. El Kremlin no descarta una llamada entre Putin y Trump antes de la investidura. Además, un Putin que, por cierto, va a hablar en los próximos minutos en un discurso en el Club Valdai, podría tocar el tema de las elecciones en Estados Unidos. Es lo que manifestaba un Dmitry Peskov, que dijo que no hubo contactos con la campaña de Trump por parte de representantes de la Federación Rusa. También ha hablado sobre la posible presencia de representantes rusos en la toma de posesión de Trump y dice que todavía no saben quiénes serán invitados, pero añadió que no se está trabajando en la organización de una reunión entre Putin y Joe Biden. Abre la puerta a Trump, pero descarta una llamada con Biden. También miramos al ex embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, es el principal candidato a secretario de Estado en la administración del presidente electo Donald Trump, es lo que informa el portal Axios, citando a sus fuentes. Según el portal, Grenell asesoró a Trump en cuestiones de política exterior durante la campaña electoral y posiblemente se centrará en su cargo en la solución del conflicto ucraniano. Los otros dos candidatos a secretario de Estado, según las fuentes, son el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, y el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien. La representante de Estados Unidos, Elise Stefanik, es considerada una de las principales candidatas para el puesto de representante permanente de Estados Unidos ante la ONU. También miramos a la OTAN. Los representantes de los países del bloque creen que Ucrania está perdiendo en el conflicto y que la victoria del candidato republicano Donald Trump no ha hecho más que reforzar estos temores. Es lo que informa la revista Foreign Policy, citando fuentes de la alianza y representantes de los ministerios de defensa occidentales. Según los interlocutores de la publicación, Ucrania está perdiendo lentamente la guerra y este invierno será decisivo en el conflicto. Dice que la victoria de Trump en Estados Unidos no ha hecho más que reforzar estos temores. La votación en las elecciones de Estados Unidos finalizó en la mañana del 6 de noviembre. Los resultados oficiales dan a Trump hasta 322 votos electorales. También miramos a un Mark Rutte, un secretario general de la OTAN, que advertía sobre la presencia de Donald Trump. Le felicitaba, pero dice que hay que trabajar juntos contra el eje del mal. Escuchamos.
And what we see more and more is that North Korea, Iran, China, and of course Russia are working together against Ukraine. But at the same time, Russia has to pay for this. And one of the things they are doing is delivering technology to North Korea, which is now threatening in the future the mainland of the US, continental Europe, but also our partners in the Indo-Pacific, Japan, for example, and the Republic of Korea. So these are really dangerous new developments, and we need to discuss that today, but I also look forward to sit down with President Trump and to navigate how collectively we'll make sure. I want to congratulate again President Trump upon his re-election. It was really a huge success for him, including capturing the House and the Senate. I look forward to work with him again. When he was president, he was the one in NATO who stimulated us to move over the 2%. And now, also thanks to him, NATO, if you take out the numbers of the US for a moment, is above the 2%. And I think very much that is his doing, his success, and we need to do more. We know this. Pendientes de las advertencias por parte de la OTAN, enseguida miraremos también a la respuesta por parte de China, les contaremos la crisis en el gobierno alemán. Hacemos una pausa, 2 minutos y volvemos con todo enseguida. Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Descubre la nueva oferta para operar con futuros en AvaTrade. No te pierdas esta oportunidad exclusiva. Comisiones desde $0,19 por microcontrato, sin comisiones ocultas y márgenes diarios bajísimos. Hasta 3% de interés sobre tu margen libre. Acceso gratuito a datos de nivel 2 para decisiones más seguras. Empieza a operar en menos de 15 minutos, solo por tiempo limitado. AvaTrade. Potencia tu trading hoy. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Seguimos en Negocios Televisión y les contamos la reacción de China a la victoria de Donald Trump. Ha advertido este jueves que no habría ganadores en una guerra comercial después de la reelección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, quien prometió imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas. Decía, por principio, me gustaría reiterar que no habría ganadores en una guerra comercial que además no favorecería al mundo. Es lo que declaraba la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning. Por su parte, Taiwán ayudará a sus empresas a trasladar sus líneas de producción de China debido a los potenciales efectos adversos de los aranceles que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría imponer al gigante asiático. Es lo que informaban este jueves fuentes oficiales taiwanesas. En declaraciones en sede parlamentaria, el ministro taiwanés de Asuntos Económicos afirmó que los aranceles del 10% anunciados por Trump para los productos de todo el mundo no deberían tener un gran impacto en Taiwán, pero su propuesta de aranceles del 60% sobre importaciones chinas podría tener un efecto más significativo para las empresas taiwanesas en China. Subrayó que Taiwán está preparado para cualquier escenario y reiteró que el gobierno ha puesto en marcha varias estrategias para abordar las futuras políticas económicas de la próxima administración.
También miramos a Europa. Tras el éxito electoral del republicano estadounidense Donald Trump, reina una atmósfera de funeral en la Unión Europea. Es lo que informa el South China Morning Post, citando fuentes entre funcionarios europeos. Según sus informaciones, uno de los diplomáticos calificó el ambiente entre los embajadores de funeral. Cabe señalar que los representantes de los países de la Unión Europea advirtieron a la Comisión que no hiciera ninguna promesa al equipo de Trump sin consultarlos primero. En su opinión, prometerle a Biden algo que no puedes cumplir corre el peligro de recibir un tirón de orejas, pero en el caso de Trump ese comportamiento podría tener consecuencias desconocidas. Precisamente en Europa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dicho a los periodistas este jueves que cree firmemente que Estados Unidos y la Unión Europea tienen mucho en común. También manifestó su deseo de que el bloque profundice sus relaciones con Washington y mencionó que la Unión Europea quiere reforzar su apoyo a Ucrania. Dice, debemos mostrar nuestra postura firme en el diálogo con Rusia y otros países. Escuchamos a Charles Michel. There is an important principle. We want to deepen our ties with the United States. This is very clear because there is a lot in common. But we also want to be more master of our destiny. We want to be more influential. We want to strengthen our economic base. And we want to act in a way where we are a respectful and respected partner. This is the basic principle. And I'm certain that on many topics we will converge. It will be easy. On some topics there could be some different views. And if this is the case, we'll have to discuss, to negotiate, and to find the best. First, we have a clear position on the EU side. We want to strengthen Ukraine because we know that strengthening Ukraine is strengthening ourselves. This is one first element. We also know that if we would be weak with authoritarian regimes like Russia, when they put at risk the international order, then we send a very dangerous signal of vulnerability to the rest of the world. And my final point is the following. I trust the American society. I'm certain that the American society, they know that this is in their interest, that we have to show our firmness when we engage with authoritarian regimes. Because if the United States would be weak with Russia, what would it mean for China? También hablaba en las últimas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a pesar del temor del que se habla dentro de los funcionarios, a pesar del miedo que hay en Europa por la victoria de Donald Trump, ha intentado rebajar la tensión. Dice que tiene experiencias previas y que es una buena base para construir cosas juntos. Escuchamos a von der Leyen, intenta rebajar la tensión con Trump. So the German context is for Germany to discuss right now. In democracies we have elections and we have building of governments. For the European Union it is important to stay the course that we've engaged on since many years now, and it's a successful course, standing together, overcoming the challenges and most importantly taking our responsibility in our own hands. Precisamente a Alemania, el canciller alemán Olaf Scholz acaba de cesar al ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, después de que este último propusiera un adelanto electoral, una salida fruto de la ruptura de negociaciones entre ambos partidos de cara a los últimos presupuestos de la legislatura y que deja al gobierno al borde del hundimiento. Decía Scholz, acabo de pedirle al presidente que libere de sus funciones al ministro de Finanzas. Me veo obligado a dar este paso para evitar daños a nuestro país, es lo que explica en un discurso a la nación, criticando el egoísmo y responsabilidad de Lindner, que ha provocado, dice, la ruptura de la confianza entre los socios. Escuchamos las aclaraciones de Olaf Scholz. Zu oft hat kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich. Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird. Der muss zu Kompromissen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bereit sein. Darum aber geht es Christian Lindner gerade nicht. Ihm geht es um die eigene Klientel, ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei. Gerade heute, einen Tag nach einem so wichtigen Ereignis wie den Wahlen in Amerika, ist solcher Egoismus vollkommen unverständlich. Streit auf offener Bühne hat viel zu lange den Blick für das verstellt, was diese Regierung gemeinsam vorangebracht hat.
Hablando de Alemania, volvemos a mirar a la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen ha reaccionado a la victoria aplastante de Donald Trump en medio de rumores de que hay miedo, de que hay temor en la Unión Europea. Decían que es algo así como un funeral en estas últimas horas. Von der Leyen ha destacado que ya ha trabajado con él en otras ocasiones. Intenta rebajar la tensión con Donald Trump. La escuchamos. So we will be working with the new Trump administration in a good manner and look at what is ahead of us. I have some experience to working with President Trump from his former mandate, so there's something to build on. And I think very important is that we analyze together what our shared interests are and work with that. Y seguimos mirando a Alemania. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier ha dicho este jueves en una conferencia de prensa que está dispuesto a disolver el Parlamento del país si se le solicita. Decía, ahora no es momento de tácticas y engaños, sino de razón y responsabilidad. Añadía que todos los individuos en puestos de responsabilidad deben estar a la altura de los desafíos que enfrentamos. Mientras tanto, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que estaría abierto a que se celebren elecciones anticipadas a principios del próximo año. La oposición pidió que se celebre una moción de confianza a más tardar la próxima semana. La coalición tripartita de Scholz ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo sobre cuestiones clave, lo que llevó al despido del ministro de Finanzas Christian Lindner, cuyo papel ahora sería asumido por el asesor económico de Scholz, George Kukis. En Alemania, precisamente, el presidente de la Unión Democrática Cristiana, Friedrich Merz, ha dicho este jueves, ha solicitado una moción de censura contra el gobierno del canciller alemán Olaf Scholz, que confirmó que se va a someter a esta moción en la Cámara Baja del Parlamento, aunque precisó que no se llevará a cabo hasta el 15 de enero de 2025. Esta votación sucederá tras la destitución del anterior ministro de Finanzas y el anuncio de uno nuevo. De igual manera, el presidente alemán Steinmeier ha afirmado que está dispuesto a disolver el Parlamento si así se le solicita. Decía, ahora no es momento de tácticas o de engaños. Añadía que todos los individuos en puestos de responsabilidad deben estar a la altura de los desafíos que enfrentan. La advertencia se produce bajo la complicada relación entre la coalición que lidera al país. El asesor económico del canciller alemán, George Kukis, será el nuevo ministro de Finanzas tras la destitución de Christian Lindner, quien ocupaba este cargo hasta el miércoles. La decisión tomada por Scholz ha provocado la ruptura de la coalición tripartita que gobierna el país, conformada por los socialdemócratas, los liberales y los verdes. También hablamos de Oriente Medio, y es que Estados Unidos ha enviado un escuadrón adicional de aviones de combate F-15 a Israel antes del esperado ataque de Irán que se espera que tenga lugar esta misma semana. Según informaba Haaretz este jueves, se han enviado al menos 12 aviones que se suman a los aviones de combate que ya han sido desplegados. Esto ocurre después de que los dirigentes iraníes prometieran represalias por los ataques de Israel del pasado 26 de octubre, que en sí mismo fueron una reacción al ataque con misiles balísticos por parte de Irán del 1 de octubre. A principios de esta semana, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ordenó el despliegue de varios bombarderos B-52 Stratofortress 3, aviones cisterna y destructores de la Armada en Oriente Medio. El mes pasado, Estados Unidos envió rápidamente su avanzado sistema THAAD a Israel para reforzar sus defensas antimisiles. También hablamos del gobierno británico. Ha dicho este jueves que había impuesto su mayor paquete de sanciones contra Rusia en 18 meses, dirigidas a personas involucradas en la guerra de Ucrania, grupos mercenarios africanos y un ataque con agente nervioso en suelo británico. El ministro de Asuntos Exteriores afirmó que había sancionado a 56 organismos e individuos con el objetivo de dañar el esfuerzo bélico del presidente ruso Vladimir Putin, y lo que dicen es la actividad maligna de Rusia a nivel mundial. Entre ellos había 10 entidades con sede en China que, se decía, suministraban maquinaria y componentes para el ejército ruso. Dice el comunicado, las medidas de hoy continuarán contrarrestando la corrosiva política exterior del Kremlin, socavando los intentos de Rusia de fomentar la inestabilidad en toda África e interrumpiendo el suministro de equipos vitales para la maquinaria de guerra de Putin. Es lo que apuntaba el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy. Pendientes precisamente de Rusia, las nuevas leyes firmadas por el presidente Vladimir Putin, también las últimas declaraciones de Zelensky. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está
y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las noticias de última hora, mirando al conflicto en Ucrania. Hablamos del presidente ruso Vladimir Putin. Ha ratificado este jueves una ley por la que se permite que delincuentes condenados puedan alistarse en las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra, movilización y ley marcial. La ley estipula que los ciudadanos que hayan cumplido sus penas y aquellos que tengan antecedentes prescritos o no puedan a partir de ahora firmar contratos con el Ministerio de Defensa para sumarse a las tropas rusas en el marco del conflicto en Ucrania. Esto también afectará a personas imputadas a la espera de ser juzgadas, así como a aquellas que hayan recurrido sus condenas ante la justicia. En este sentido, podrán evitar cumplir sus condenas uniéndose al ejército, una cuestión que ha levantado ampollas entre voces contrarias al Kremlin. Miramos ahora al secretario del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, ha dicho este jueves que la situación actual en el campo de batalla no favorece a Ucrania, advirtiendo a los aliados occidentales de Kiev que deben comenzar a negociar un acuerdo de paz o continuar enfrentándose a la destrucción de la población ucraniana. Shoigu calificó al gobierno ucraniano de terrorista peligroso controlado desde el exterior, con su propia industria y territorio controlado. Lo acusó de intentos de terrorismo nuclear, incluidos supuestos ataques a la planta nuclear de Zaporilla, en una región de Ucrania ocupada por Rusia, y de intentar apoderarse de la planta nuclear de Kursk en Rusia. También hablamos del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha comentado este jueves que Moscú está abierto a considerar propuestas razonables de Bruselas respecto al conflicto de Ucrania, pero criticó la posición de la Unión Europea de no ofrecer alternativas al plan de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que calificó de conducir a un callejón sin salida. Lavrov también se refirió a las tensas relaciones entre Washington y Moscú, subrayando que Rusia no es la que debe romper los lazos y sugiriendo que no le corresponde proponer su restablecimiento. Decía Lavrov, eso sí, si surge una iniciativa de sentarnos y hablar honestamente, sin exigencias unilaterales, sobre dónde estamos y cómo debemos avanzar, eso será cosa nuestra. El ministro de Asuntos Exteriores calificó los problemas entre ambos países como muy profundos y atribuyó ello a la necesidad de Washington de suprimir a cualquier competidor global para mantener su dominio en el escenario mundial. Precisamente vamos con una última hora. Hablamos del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky, que afirmaba este jueves, tras la cumbre de la Comunidad Política Europea en Budapest, que hacer concesiones al presidente ruso Vladimir Putin es inaceptable para Ucrania y suicida para toda Europa. Ha insistido en que mostrar debilidad o vender las posiciones de Europa no comprará una paz justa y que los aliados de Ucrania deben presionar a Putin. Zelensky ha reiterado su llamamiento a favor del apoyo militar a Ucrania y de los mecanismos para canalizar a Kiev los fondos rusos congelados en Europa y en Estados Unidos. Decía Zelensky, Ucrania agradece el apoyo de sus socios y está abierta a ideas constructivas para la paz, pero Ucrania tiene que decidir qué debe o no debe incluirse en la agenda para poner fin a esta guerra.
Miramos también al presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha solicitado este jueves en Budapest un alto el fuego en la guerra de Ucrania, sin importar quién saldrá vencedor, ya que no existe, dice, un ganador en la guerra. Dice Vučić, mi mensaje clave es que empecemos a hablar finalmente de una tregua, no de quién ganará. No creo que haya un ganador en la guerra. Esta paz sería beneficiosa para todo el mundo, para Europa en particular. Es lo que expresaba Vučić a los medios serbios al llegar a la cumbre de la Comunidad Política Europea. Serbia, que es un país candidato a ingresar en la Unión Europea, no aplica las sanciones contra Rusia que adoptó el bloque en respuesta al conflicto en Ucrania. También miramos a los mercados con el Dow, que se disparaba en el día de ayer. Básicamente los tres principales índices de Estados Unidos tocaban máximos históricos. Sonó, sobre todo llamó la atención el caso del Dow Jones. Acumulaba fuertes ganancias alcanzando un máximo histórico y su mejor día desde 2022 este miércoles, después de que Trump fuese reelegido como presidente de los Estados Unidos, lo que avivó el optimismo de que sus políticas podrían estimular un mayor crecimiento económico. El Dow subió un 3,6% para cerrar en un máximo histórico de 43.729 puntos. El S&P 500 cerraba con una alza del 2,5% y el Nasdaq Composite también se disparaba un 2,9%. Ambos índices también cerraron en máximos históricos. Y hoy tenemos otra cita clave, y es que termina la reunión de 2 días de la Reserva Federal. Después de 2 años de subidas de tipos y el recorte del superjumbo de septiembre, hoy se descuenta una rebaja, un nuevo recorte de 25 puntos básicos. Un Powell que se la juega, que estará bajo la lupa de Donald Trump y que a eso de las 8 de la tarde podrán seguir la decisión, el discurso especial, de nuevo en Negocios Televisión, de la mano de José Birner. Vamos a ver qué hace Powell hoy. También pendientes de Europa, dice Lagarde, que necesita bancos verdaderamente continentales para operar con eficacia, es lo que apuntaba la presidenta del Banco Central Europeo en un momento en el que la entidad alemana Commerzbank intenta defenderse de un posible intento de absorción por parte del banco italiano Unicredit. Los principales riesgos ya no vienen de los bancos, sino de un entorno externo incierto y cada vez más volátil. La supervisión única nos permite, dice Lagarde, abordar estos riesgos con una perspectiva común. Escuchamos las palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. The main risk that we face today no longer stem from banks themselves, but from an increasingly volatile external environment. And single supervision allows us to address these risks through a common, forward-looking approach. También a JP Morgan, ahora espera que la FED recorte las tasas de interés a un ritmo trimestral después de la reunión de política de diciembre, hasta que la tasa de fondos de la FED alcance al menos el 3,5%.